Hola maestros, buenas noches. Ya llegamos a la última unidad, lo que es nuestra materia, y precisamente tenemos que llegar con el tema de políticas para la atención a la diversidad y el desarrollo de escuelas inclusivas. Ya vimos en las cápsulas anteriores, pues, que la diversidad, la riqueza de la diversidad, multiculturalidad, interculturalidad, incluso ya vimos la definición de las escuelas inclusivas. Pero nos debe de quedar bien claro que la respuesta a la diversidad es la condición esencial de una educación de calidad para todos. Es probablemente también, así lo tenemos que ver, el principal desafío que enfrentan las escuelas y enfrentamos los docentes en la actualidad. ¿Por qué? Porque se nos exige cambios profundos en concepciones, actitudes, el currículo, las prácticas pedagógicas, la formación misma de nosotros como docentes, aunado a los sistemas de evaluación y la organización de culturas de las escuelas. Si algo nos debe de quedar claro es que avanzar hacia sistemas educativos inclusivos requiere que las políticas se muevan en al menos tres direcciones. Desde enfoques homogéneos a políticas que consideren la diversidad con igualdad. El segundo es que desde el trabajo aislado de los docentes al trabajo colaborativo con diferentes actores. Y el tercer punto es desde un sistema educativo y políticas sectoriales a la sociedad educadora y políticas intersectoriales. Tenemos que hablar entonces del primer punto, que es avanzar desde enfoques homogéneos y estandarizados a políticas que consideren la diversidad con cohesión social. Ofrecer una educación de calidad a la diversidad del alumnado que todos tenemos exige transitar desde un enfoque homogeneizador en el que se ofrece lo mismo a todos, que suele reflejar las aspiraciones de las culturas y clases dominantes y que además profundiza las desigualdades a enfoques que consideren la diversidad de identidades, necesidades y capacidades de las personas, y es aquí donde se tiene que valorar la diferencia de las personas como algo que enriquece los procesos de enseñanza y aprendizaje. El punto clave es cómo avanzar hacia una educación que asegure la igualdad respetando al mismo tiempo la diversidad sin caer en opciones educativas excluyentes o de desigual calidad. Las políticas y prácticas a favor de la igualdad pueden anular la diversidad, pero también pueden ocurrir que las políticas y las prácticas que promueven la diversidad mantengan, enmascaren o fomenten algunas desigualdades. Ya lo vimos en temas anteriores. Lograr un equilibrio entre la atención a la diversidad y la cohesión social requieren que siempre tengamos presentes principios, orientaciones y aprendizajes comunes para que todos, que aseguren la igualdad de oportunidades, diversificando al mismo tiempo la oferta educativa, el currículo, la práctica pedagógica y los sistemas de evaluación para atender las diferencias. Ahora, deben de saber que la oferta educativa diversificada tiene que ser equivalente en calidad. ¿Cuál es el desafío? El desafío es ofrecer diferentes opciones equivalentes en calidad para atender a la diversidad, y ya no de alumnos, sino diversidad de necesidades de personas y a las características de los contextos en los que se desarrollan y aprenden. La diversificación de la oferta educativa y el establecimiento de puentes entre las diferentes etapas y modalidades son aspectos claves para hacer efectivo el aprendizaje a lo largo de la vida, ofreciendo múltiples oportunidades de ingreso y egreso para quienes desean completar o proseguir estudios, lo cual es un problema muy importante en todas las escuelas, dado los altos índices de abandono escolar. La diversificación de la oferta educativa debe de acompañarse de mecanismos y estrategias que contribuyan a fortalecer la demanda por una educación de calidad que aquellas personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque su mayor acceso a la educación no ha significado necesariamente mayores oportunidades para aprender. Para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso, obviamente algo nos queda claro, y es que el Estado tiene la obligación de proveer
instituciones y programas educativos suficientes a lo largo del país y que estos sean accesibles para todos. La accesibilidad involucra dos dimensiones. La accesibilidad física, que quiere decir que las escuelas sean seguras y que estén a una distancia razonable, eliminando barreras arquitectónicas o modalidades que utilizan las nuevas tecnologías, y la accesibilidad económica, eliminando los obstáculos económicos que limitan el derecho a la educación y asegurando la gratuidad de la educación obligatoria y de la escuela pública. Y por último, el tercer punto en discusión para esta escuelas de calidad de educación inclusiva, escuelas inclusivas, uno de los elementos fundamentales de la inclusión es promover la máxima participación de todos los estudiantes en el currículo y las actividades educativas para que tengan éxito en su aprendizaje. La atención a la diversidad requiere avanzar hacia el diseño de currículos universales que consideren de entrada los diferentes puntos de partida y las necesidades de aprendizaje de todos los estudiantes para que sea accesible a todos sin necesidad de de crear adaptaciones o diseños especiales para ciertos alumnos o grupos que terminan siendo opciones segregadas. Un diseño accesible a todos ha de considerar el aprendizaje en lengua materna, los aportes de las distintas culturas, el desarrollo de estrategias y materiales pertinentes desde el punto de vista cultural o de género, o la provisión de materiales, equipamientos para los estudiantes con necesidades educativas especiales. La atención a la diversidad requiere necesariamente un currículo abierto y flexible que pueda concretar y enriquecer en las diferentes necesidades de los estudiantes y de los contextos. Aquí, en buena lógica, los diferentes niveles de concreción de un currículo abierto permiten dar una respuesta cada vez más precisa y ajustada a la diversidad, pero su mera existencia no ha sido garantía suficiente para lograr este propósito. ¿Por qué? A ver, maestros, por un lado, la sobrecarga de contenido de los currículos establecidos a nivel central deja un escaso, casi nada de margen para incorporar aprendizajes relevantes desde el punto de vista de la necesidad de los estudiantes y del contexto local, si ni si local se puede. Y por otro lado, la arraigada cultura de la homogeneización y la escasa tradición de autonomía en la toma de decisiones curriculares tampoco han facilitado incorporar la diversidad y los espacios para la diferenciación curricular, que también suele caracterizarse por la homogeneidad. La apertura y flexibilidad curricular, por tanto, maestros, no son suficientes para atender la diversidad. Es necesario que los diseños en sus diferentes niveles de concreción rompan con la homogeneización, considerando al menos algunos aspectos como contemplar la forma equilibrada de las competencias necesarias para ejercer ciudadanía, ojo, mundial y local, promover el desarrollo de las diferentes capacidades y de las múltiples inteligencias, adoptar un enfoque de equidad de género, promover el conocimiento y la vivencia de los derechos humanos. También, ¿por qué no?, tener una dimensión intercultural para todos y considerar el bilingüismo y el conocimiento de la propia cultura para los estudiantes de los pueblos originarios. Si bien el diseño curricular es un elemento importante para que la educación sea más pertinente para todos, es en las prácticas pedagógicas y las relaciones interpersonales donde ésta adquiere mayor significación. La enseñanza multinivel, cuando me la preguntan, bueno, considero que es un elemento clave para atender la diversidad, lo cual requiere planificar actividades y situaciones de aprendizaje diversificadas que consideren en los distintos y diferentes intereses, niveles de competencia, estilos y ritmos de aprendizaje, el uso de la multiplicidad de medios para motivar y facilitar la comprensión y expresión de todos los estudiantes. También la utilización de un amplio abanico de estrategias y organización del currículo de forma interdisciplinar. Siempre tengo mucha confianza en esto. ¿Y por qué les digo esto? Porque muchos estudiantes tienen dificultad para relacionar, transferir y generalizar el conocimiento cuando se les presenta la realidad de forma fragmentada.
Los sistemas, hay un último tema, o bueno, un último punto dentro de este tema y dentro de esta materia que me gustaría hablar y es de los sistemas de evaluación de calidad. Fíjense que mucho ojo ahí porque los sistemas de evaluación de la calidad pueden constituir un factor de exclusión, especialmente pues en aquellos países en los que se establece un sistema de incentivos basado en los resultados de aprendizaje y se usa la información para establecer una comparación entre escuelas. En estos casos, espero no sea el caso de ustedes y su centro educativo, pero estos centros presionados por obtener buenos resultados tienden a excluir a aquellos estudiantes más difíciles o costosos de educar. Y por otra parte, los instrumentos de evaluación no suelen considerar la diversidad del alumnado conteniendo ítems que pues no son pertinentes para niños de pueblos originarios, de zonas rurales, zonas urbanas, zonas marginales o incluso para las niñas. Esta falta de pertinencia puede enmascarar el verdadero grado de aprendizaje de ciertos grupos dentro de esta sociedad. No es que esté yo poniendo en duda la necesidad de que se evalúen los aprendizajes, no, claro que es un aspecto fundamental para el desarrollo de las políticas y prácticas educativas. La cuestión aquí es cómo diseñar sistemas de evaluación que no sean excluyentes y que proporcionen información sobre el aprendizaje en un sentido amplio, considerando los distintos tipos de competencias, los factores que inciden en el nivel de desempeño y el valor agregado a la escuela. Una evaluación, en definitiva, que sirva para identificar aquellos factores que están limitando el aprendizaje y la participación de los estudiantes y el desarrollo de las instituciones educativas, con el fin de proporcionar a cada centro los recursos y apoyos que requieren para atender las necesidades educativas del alumnado. La atención a la diversidad y el desarrollo de escuelas inclusivas requiere necesariamente una mayor articulación de los sistemas educativos con otras instancias de la sociedad que son fuente de aprendizaje para todas las personas. La familia, los centros sociales, los centros culturales, la misma comunidad, aunado al desarrollo de políticas intersectoriales que aborden de forma integral la diversidad de necesidades del alumnado. A la educación que le corresponde, a la educación le corresponde eliminar o minimizar las barreras del sistema escolar que limitan la igualdad en el acceso a los conocimientos. Pero al mismo tiempo es preciso implementar políticas económicas y sociales que aborden las causas que generan desigualdad fuera de los sistemas educativos y aprovechar, maestros, los recursos de otros sectores para garantizar el aprendizaje de todos. En los países en los que no hay recurso disponible, más allá de los existentes en escuelas y que México no está exento de esto, habrá que definir un sistema que progresivamente contemple servicios complementarios que colaboren con los docentes y, a su vez, en aquellos donde exista una amplia gama de servicios, habrá que revisar estructura y funciones para reorientarlos desde la perspectiva de la inclusión y la atención a la diversidad, asegurando que las diferentes instancias trabajen conjuntamente para ofrecer una atención integral. ¿Qué es necesario, maestros? Es necesaria la elaboración de planes intersectoriales en los que se planifiquen las funciones y responsabilidades del conjunto de servicios o instancias responsables de la educación de niños, niñas y adolescentes, sobre todo en un determinado territorio o área geográfica. Hasta entonces.